Hoy, 13 de agosto, fecha funeral, como diría el maestro Carlos Pellicer, recordamos la caída de la Gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana. Esto es un trozo del discurso que ha dado el presidente de México, López Obrador, con motivo del quinto centenario de la conquista de México Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés. Yo tenía, como sabéis, en mi anterior vídeo, dije que iba a hacer un vídeo sobre otro tema, pero como español y como cualquier mexicano me parece que este acto era importante. La celebración no solo es que afecta a México, sino también a España. Quería verlo. Lo he visto y ha sido tan indignante ver la hipocresía, la cara dura, la manipulación política, que no puede evitar el tener que comentarlo y dedicarle este vídeo al señor López Obrador. Agradezco mucho la presencia en este importante acto cultural e histórico de la representante del pueblo Mojoc, que nos acompaña y que ha expresado su sentimiento y lo que están haciendo hermanos nuestros en Estados Unidos y en Canadá. Hermanos indígenas, dice el tío. Un López Obrador con apellidos castellanos va ahora de indígena, de hermano indígena. Y fíjate una cosa muy curiosa, invita a canadienses, indígenas canadienses y norteamericanos de Estados Unidos. ¿Por qué no invita a ningún indígena en México? ¿Qué pasa? ¿Quién lo imagina? ¿O es que quiere dar la imagen de que los españoles hemos arrasado con todos los indígenas, que no queda ya ninguno? La manipulación política llega a absurdos como el siguiente. Fíjate que estamos en el año 2021. 21. En el año 1821 se produce la independencia de México. Luego este año se celebra el 200 aniversario de la independencia de México. También en el año 1521 Hernán Cortés conquista Tenochtitlan y se celebra el 500 aniversario de la conquista de Tenochtitlan. Bien, se celebran 200 años y 500 años. Todos los historiadores, como tercer elemento, todos los historiadores y todos los arqueólogos del mundo están de acuerdo con que Tenochtitlan lo fundan los mexicas, los aztecas, en el año 1325. Bueno, pues este hombre, en su manía de manipular la historia, le ha cambiado el 25 por el 21 para también celebrar este año los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Y parece ser que no manipula la historia, para que veáis. Seguimos. No es fácil el análisis objetivo sobre el proceso de ocupación militar y colonización española en nuestro país. ¿Que los españoles hemos ocupado su país? ¿Pero cuándo ha sido eso? ¿Cuándo España ha ocupado México? Si México no existía cuando llegó Hernán Cortés. Aquí ya había un grupo de pueblos indígenas y México no. Es más, México lo inventa España, México lo inventa Hernán Cortés. Hernán Cortés nunca conquistó México, conquistó Tenochtitlan y cuando la conquistó le puso el nombre de México. No sé dónde. Hay una especie de ganas de enfrentamiento entre España y México cuando eso nunca ha existido. Se asocia México-Tenochtitlan y se habla de las cosas juntas, la conquista de México-Tenochtitlan. No. Eso, fíjate,
que los otomanos conquistan Constantinopla y le cambian el nombre y le ponen Estambul. Nadie habla de la conquista de Constantinopla a Estambul, no. Los otomanos conquistan Constantinopla y le cambian el nombre a Estambul. Y Estambul es el nombre que le ponen los otomanos. En España pasa igual. Cortés conquista Tenochtitlan y le pone el nombre de México. O sea, que México no está ocupada ni nunca fue ocupada por España. Fue creada por España. Y después, en los procesos de independencia, porque no, en lo que hoy llamamos país de México, Estados Unidos de mexicanos, eso era el virreinato de la Nueva España. Y una vez independientes, ellos dicen, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y le pusieron los independentistas el nombre de México, igual que la capital. Pero México existe a partir de 1821 y Hernán Cortés es de 300 años antes. ¿Cómo es eso posible? Fíjate la forma de manipular la historia y de tratar de buscar una especie de enfrentamiento de un país que es España contra México cuando este no existía. Es por eso que considero hasta ofensivo y ocioso en estos tiempos volver a la vieja polémica de que los originarios de Mesoamérica y en particular los mexicas eran bárbaros, porque entre otras cosas comían carne humana. Es verdad. ¿Cómo se le ocurre llamarles bárbaros? Porque comen carne humana. ¿Cómo se nos ocurre? Pero si comer carne humana es de lo más normal. Se mata a la gente y se come su carne y ya está. ¿Cómo se nos ocurre llamarles bárbaros? Un escritor promonárquico de nuestro continente afirmaba que España no conquistó América, sino que España liberó a América. Pues Hernán Cortés, cito textualmente, aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él. Agrega que pedir perdón por liberar a los mexicanos de los aztecas es como pedir perdón por haber derrotado a los nazis. Pues ese escritor tiene toda la razón. Pedir perdón por derrotar a los mexicas es absurdo como pedir perdón por derrotar a los nazis. Igual. Fijaos que en el día de hoy, un día después del 5º centenario de la conquista de Tenochtitlán, los estadounidenses están abandonando Afganistán. ¿Qué más quisieran los afganos que hubiese un Cortés que les liberara de los talibanes? ¿Qué más quisieran ellos? Estos procesos de liberación de pueblos oprimidos se han ocurrido a lo largo de toda la historia. Unos tienen suerte, creo, o por lo menos funcionan bien, como pasó con Cortés, y otros pues la van a pasar muy mal, y sobre todo las mujeres afganas lo van a pasar muy mal el que al final los talibanes hayan hecho huir a los poderosos estadounidenses. Es sabido que varios pueblos originarios, como los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los de Texcoco y otros, no 110 naciones, ayudaron a Cortés a tomar Tenochtitlán. Pero este hecho no debe servir para justificar las matanzas llevadas a cabo por los conquistadores. ¿No justifica la matanza de los conquistadores? Bueno, de los conquistadores y de sus aliados indígenas, porque aquí no son los únicos que mataban, no eran los españoles, eran toda la alianza contra de los tiranos de los mexicas. Y parece que sí que justifica las matanzas de los mexicas. Eso sí que estaba bien. O sea, un pueblo que invade
le recuerdo al señor López Obrador que en Mesoamérica hay una cultura olmeca y hay una cultura maya de 3000 años de antigüedad. Ahí está la pirámide de Chichén Itzá. Que 200 años antes de Hernán Cortés vienen los mexicas, que es un pueblo originario de la parte de Arizona, la parte de Nevada, al sur de los Estados Unidos, que llega ahí a Mesoamérica y se dedica a masacrar a los pueblos locales, a destruir la civilización maya y olmeca, le copia todos sus dioses, porque hoy conocemos, por ejemplo, a Quetzalcóatl, que era un dios maya, pero que no sabemos el nombre que tenían los mayas, el español mayas, porque arrasaron con su cultura y conocemos solamente, eso pasa como con los griegos y los romanos, los dioses griegos y los romanos son los mismos, Zeus y Júpiter son los mismos, pero los romanos le ponen otro nombre, pero conservan el antiguo, el de los griegos. Aquí no, los mexicas le cambian el nombre a sus dioses y el dios originario maya desaparece, nadie sabe de sus nombres, ¿no? Arrasen y además crean un nuevo dios que es Huitzilopochtli, un dios que le da el poder y que a cambio de poder y de fuerza requiere sangre, y contra más sangre más poder, y imponen una ley del terror, sobre todo atacando a los únicos que les pueden hacer un poquito de sombras, que los tlaxcaltecas y los totonacas, y se ceban entre ellos diariamente hasta llenar un monumento lleno de cadáveres, de cráneos humanos. Y parece que las matanzas de los mexicas están bien, los españoles no están mal. Y además, no nos olvidemos de la época en que estamos, que no estamos en el siglo XX. En aquella época las guerras son normales en toda parte del mundo. No solo hay matanzas en Mesoamérica, por parte de los mexicas sobre todos los pueblos centroamericanos, en Europa también. ¿No crees tú que mientras que Cortés está conquistando Tenochtitlan, el propio rey Carlos está atacando a los comuneros en Castilla, está en guerras con el rey francés, está en guerra con los turcos que estuvieron dando por saco en las costas españolas hasta que el Lepanto se acabó con ellos, ¿no? Cuando en Inglaterra el rey estaba matando a todo el mundo que no quería aceptar la nueva religión que él había inventado, y había matado incluso a sus esposas. No sé en qué mundo cree que está. Estamos en un mundo que es violento, siempre ha sido violento en todas partes del mundo, y este señor se queja de matanzas, y parece que culpa a los españoles de los males que sufre ahora México por algo que pasó hace 500 años, cuando Japón ha recibido 2 bombas atómicas y se ha recuperado en 40 años, y parece que los mexicanos no superan algo que ocurrió hace 500, y que no tiene nada que ver con 2 bombas atómicas. Fíjate, si Hernán Cortés tira 2 bombas atómicas, no vea la que nos pasa, ¿no? Pero la versión de que se los comían es más bien una típica inventiva de cualquier colonizador, una vulgaridad, por lo general, nunca comprobada. Nunca comprobado, dice el tío. ¿Y esto qué es? No debe descartarse, sin embargo, que en otros tiempos la hegemonía mexica se haya impuesto mediante la fuerza en todo Mesoamérica. Menos mal que lo admite. Que Cortés llegara con apenas 400 soldados españoles la primera vez a Tenochtitlán. Admite que son 400 españoles. El mismo Semo, autor del libro La conquista, catástrofe de los pueblos originarios, luego de analizar varias fuentes, llega a la conclusión de que en 1518
había en Mesoamérica y en Aridomérica 11 millones de habitantes. Ha dicho 11 millones de mesoamericanos, lo ha dicho él. Yo no, lo ha dicho él. En Tepeaca, Tecamachalco, Izúcar, Huequechula y otros lugares del Valle de Puebla aplicó la estrategia de respetar a los que se sometían y arrasar y esclavizar a los que resistían. Respetar a los que se sometían y esclavizar a los que se resistían. Eso acaba de decir. Hace un momento ha admitido que los españoles eran 400 y que en Mesoamérica había 11 millones. Veréis, para la conquista de Tenochtitlán, una ciudad que tenía 250.000 personas, esos 400 hombres no podían. Necesitaron la ayuda de unos 100.000 indígenas colaboradores. De repente cae Tenochtitlán y esos 400 que eran incapaces de conquistar ellos solos Tenochtitlán, de repente son capaces de someter a 11 millones de mesoamericanos. ¿Qué forma de manipular? Algunos diréis, bueno, es que vinieron refuerzos de fuera. 44 millones fueron, que son los españoles que hay ahora. En aquella época, estamos hablando del siglo XVI, en España había 8 millones de habitantes, en Francia 17 millones de habitantes y en Inglaterra 3 millones. España tenía enfrentamientos con los turcos que estaban asolando sus costas. Tenía enfrentamientos con el rey de Francia, que era un rey muy poderoso porque teniendo el doble de población tenía un ejército que era el doble de grande. Tenía enfrentamientos con los alemanes, sobre todo con los protestantes desde la llegada de Lutero. Tenía más enfrentamientos con los turcos que venían también por el centro de Europa. España con 8 millones no podía mantener segura la unidad territorial, que no se pudiese invadir su territorio. ¿Cómo va a desprenderse de gente de la península para ir a América? Los que iban a América eran 4 gatos, fueron 4 gatos. Se sabe que, por lo que yo lo he visto por ahí, he leído, pues a lo largo del siglo XVI llegan a América 54.000, poco más de 54.000 personas. En total, o sea que no fueron todos de golpe, fueron poco a poco, digamos que, bueno, además uno se iba muriendo porque son 100 años y van llegando otros pocos. Podemos decir que de promedio había en América unos 30.000. 30.000, es imposible que 30.000 sometan a 11 millones de indígenas y al mismo tiempo tengan que vigilar las fronteras y las costas de un continente tan grande como América de las posibles invasiones de los ingleses y los franceses, como ocurrió más tarde, e incluso de los rusos que vinieron luego por la parte de Alaska. O sea, 8 millones de españoles que no pueden tener la seguridad de la integridad territorial en la península, aunque se fuesen los 8 millones a América, no podrían controlar la seguridad de la invasión de ingleses y franceses en el continente americano, porque esa América es enorme, sin contar con la colaboración de los locales. Lo siento, es falso. Pero es que es lógico entender, no sé por qué es tan difícil entender que la gente, que los indígenas no eran idiotas, no eran tontos. Lo que le venía, pues no eran los demonios. Imaginaos que ahora vienen extraterrestres. Vienen extraterrestres, efectivamente pueden venir extraterrestres con malas intenciones, pero viene una población pequeña de extraterrestres, un par de platillos volantes. Imposible que esos platillos volantes, ese par de platillos volantes, conquisten el planeta entero. Y que pueden enfrentarse pues con algunos, yo que sé, con los comunistas o con los franquistas, si quieres. Pero el resto del planeta, bueno, tienes a unos señores que vienen en barcos, que vienen en platillos volantes, los españoles en barcos, los extraterrestres en platillos volantes, que tienen unas ventajas tecnológicas, que vienen con unos materiales nuevos, como el paseo de los españoles que llevan con el acero, que vienen con armas, una espada láser, una espada, un cañón, un fusil, que vienen
con otras formas de alimentarse. Es un país, Mesoamérica es un país que tiene dificultades de alimentación. Es muy difícil mantener una civilización como la mexica, pues sin ganado, porque no había ganado. Tenían agricultura, tenían tomates, tenían patatas, tenían pimientos, maíz, pero bueno, pero no tenían ganadería. 250.000 personas no se pueden mantener con cazando. Y además cazando, ¿qué? Bisonte no tienen, están en el norte. Algún que otro ciervo, un mono, no se puede. Entonces, te viene una civilización que te trae cerdos, gallinas, cabras, ovejas, huevo, y además te trae arados y animales de tiro que te pueden traer producción y alimentación. ¿No te vas a poner al lado de ellos? ¿No te vas a poner al lado de ellos? España necesitaba a los indígenas no solo para defender las costas de posibles invasiones, sino también incluso como mano de obra, incluso como encomenderos, porque claro, los españoles no hay españoles suficientes para ser terratenientes ellos solos, y además necesitan premiar a todos aquellos indígenas que le han ayudado. Y ahí está el lienzo de Tlaxcala, en el que los propios tlaxcaltecas le dicen al emperador que ellos han estado colaborando y por lo tanto requieren también reclamar sus tierras para poder. Y al rey le interesa, porque contra más gente trabaja en las tierras, más impuesto va a cobrar y por lo tanto más impuesto va a recaudar, ¿no? Así, por ejemplo, en el Valle de México, Cortés dio a perpetuidad la encomienda de Ecatepec a doña Leonor, la hija de Moctezuma. En fin, hay montones de casos de gente, de indígenas, que se beneficiaron como lo haríamos cualquier de nosotros si viéramos que una civilización puede ayudarnos a prosperar. Pero quiero destacar un señor que es, a ver, como lo pongo, aquí. Este señor se llama Nicolás de San Luis Montañez. Era un conquistador español. Un conquistador que fundó, entre otras cosas, la ciudad de Santiago de Querétaro. Como lo podéis ver, lleva el uniforme, está orgulloso de su uniforme de conquistador español, incluso con su capa de la Orden de Santiago, que no la puede llevar cualquier persona. Era una persona realmente importante hasta el punto de que le hicieron una pintura, que no todo el mundo podía tener un retrato. Si os fijáis en su cara, ya se manifiesta que no es un castellano, un español peninsular. ¿Por qué era tan moreno? Porque era un cacique otomí. Fue de tantos caciques que lógicamente se unieron para que su población prosperara con las ventajas tecnológicas que traían los españoles. Mirad que siempre que se habla del genocidio español, siempre se habla de Tenochtitlan o en Perú, de Cuzco y demás. Y nada más. España estuvo 300 años en territorio americano. Y las masacres, las grandes guerras prácticamente no hubieron. Hubo algunas, pero casi todas, en las que todas eran participadas o participaban o eran protagonizadas por conquistadores españoles, pero que eran indígenas, como acabo de explicar con Nicolás de San Luis Montañez, que conquistó y fundó. O sea, eran los propios indígenas. Entre otras cosas, como acabo de decir, pues porque España no tenía gente suficiente para tener en la península y encima tener en un territorio tan grande como era América. Si no conquistaba y avanzaba, tenía más tierra con la gente local, es imposible. Fijaos que, y os voy a poner también aquí, que en 300 años que España estuvo en América, hubo muchos menos conflictos bélicos y guerras que en los 200 años después de la independencia. 200 años después de la independencia, y aquí os voy a poner, aquí otra vez, toda una lista de todos los conflictos que han sufrido los pueblos americanos independientes, muchísimo más que cuando estaban dentro de la corona española. Dictaduras, golpe de Estado,
guerras entre distintos países. Antes eso no existía porque todo era un único país. Y como era un único país, era absurdo pelearse con uno mismo. Pero cuando se fragmenta todo lo que es Hispanoamérica, todo el enfrentamiento de Bolivia o Perú contra Chile, Chile contra Argentina, etcétera, etcétera. Fíjate la lista que hay. España también lo sufrió, no digo que no. España también sufrió la dictadura, pero es que España es también víctima de esta fragmentación del imperio. Nos perjudicó a todos. Que se construyeron durante la colonia palacios y bellos templos, que se creó la universidad y había imprenta antes que en Estados Unidos y que se registró un auge económico, sobre todo en la minería. Un dato: el oro que se llevaron de México los europeos, los españoles, en 300 años de dominación, 182 toneladas, es equivalente en la actualidad a solo 2 años de lo obtenido por las empresas mineras nacionales y extranjeras, que en 2017 y 2018 extrajeron 192 toneladas. Este hombre es un fenómeno, es un fenómeno. Queriendo, digamos, acusar a España de algo, resulta que al final no beneficia, pero es que no tiene otra. Es que la verdad histórica es esa. Dice, en el tiempo que México fue la Nueva España, se construyeron grandes y bonitos palacios, templos, universidades, hospitales, se hizo una imprenta y un periódico antes que los Estados Unidos y se tuvo un gran avance económico. Por cierto, avance económico que hizo que México y Perú eran las zonas más ricas del planeta y el Imperio Español era la primera potencia mundial. Y eso fue lo que ocasionó la independencia, ¿no? Los independentistas decían, ¿para qué se va el dinero a Madrid, a la península? Que se quede aquí. Y así lo repartimos nosotros y nosotros nos convertimos en emperadores como Iturbide, nos emperadores y gestionamos nosotros la riqueza. Se tenía que ir a Madrid porque, claro, se administra desde la capital del imperio, ¿no? Pero, claro, el dinero se queda, todo ese oro que se lleva, se queda en España, porque México, lo que ahora es México, era España. Y por eso ese dinero que supuestamente se va a la península se emplea en construir palacios, templos, universidades, hospitales, y se tiene un gran avance económico, sobre todo la minería. Lógico, y en otras partes del imperio. Pero ahora la pregunta es, lo que él dice después, ¿no? Que en 300 años de permanencia en España se sacó el mismo oro que se saca ahora en solo 2, gracias a que ahora hay mayores tecnologías para extraer ese oro. Y la pregunta es, ¿dónde va ese oro desde los 2 años, cada 2 años? O sea, que desde la independencia, que son 200 años, si cada 2 años se saca el mismo oro que extrajeron los españoles en 2 años, en 200 se supone que desde la independencia para acá se ha sacado 100 veces lo que sacaron los españoles. ¿Dónde está? ¿Cuántas universidades han hecho los extranjeros que se llevan ahora el oro? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos templos y palacios? ¿Dónde está el avance económico? Esto que tenía en la época española, ¿dónde está? Nos acusan a nosotros españoles de llevarnos durante 300 años saquear un oro. Bueno, que él, que es ahora es el presidente de México, que explique dónde van esa cantidad que es 100 veces mayor que la que se llevaron los españoles. La conquista provocó una crisis sanitaria, una catástrofe, peor que la invasión militar, porque sin que nadie lo deseara,
la población indígena fue reducida drásticamente por la llegada de enfermedades desconocidas. El mismo Semo, autor del libro La conquista, catástrofe de los pueblos originarios, luego de analizar varias fuentes, llega a la conclusión de que en 1518 había en Mesoamérica y en Aridomérica 11 millones de habitantes, y 87 años después, en 1605, la población apenas llegaba a 1.075.000 personas. Lo que me parece, y lo voy a decir serio, voy a poner serio aquí, incluso miserable, culpar a los españoles de la pandemia de viruela. Me parece miserable, porque las pandemias no vienen por voluntad. Nadie las lleva allí, ni siquiera los españoles saben ni siquiera lo que es los virus y las bacterias, lo que es contagiarse en el siglo XVI. No lo saben. Los españoles, toda Europa sufrió antes una epidemia de peste, que diezmaron la población europea a una cuarta parte, la dejaron una cuarta parte. ¿De quién es la culpa de eso? Y la famosa gripe española, que por cierto, siempre nos cargamos los españoles toda la culpa, que no es culpa de los españoles, que surgió en la Primera Guerra Mundial y le llamaron gripe española porque los españoles éramos los únicos que no censuramos las noticias y lo dimos en los periódicos, y por eso le llamaron la gripe española. Pero es que en España no siquiera se sufrió en el frente durante la Primera Guerra, ¿no? Pero esa, ¿de quién es la culpa? ¿Y de quién es la culpa el COVID ahora? ¿A quién culpamos? Me parece muy feo que el señor presidente nos culpe nosotros de nada. Y por cierto, no solo nosotros contagiamos, también los indígenas nos contagiaron a los españoles, porque la sífilis es, si la viruela es una enfermedad que llevamos los españoles, la sífilis es una enfermedad que nos contagiaron los indígenas a nosotros. Lo que, claro, comparando, aunque el 90% de los indígenas murieran por la viruela, el 90% de los españoles murieron por la sífilis. Lo que pasa es que 90% en una población de 11 millones se nota mucho, pero el 90% de una población española, que eran 4 gatos, pues no se nota. Pero murió el 90% de los españoles por la sífilis, igual que el 90% de los indígenas por la viruela. Y no podamos contar los que han muerto por la sífilis en Europa, porque claro, los españoles involuntariamente la trajimos desde América a Europa y no se sabe cuántas las muertes han causado la sífilis. Es hasta después de la independencia, a partir de 1830, cuando la población empieza a crecer, porque comienza a llegar y se empiezan aplicar con cierta regularidad la quinina para combatir el paludismo y la vacuna contra la viruela. Y por último, lo último ya es cómico: ponerse las medallas de la vacuna. Gracias a que se hizo la vacuna, la población de México aumentó. Vacuna que llevaron los españoles, eso sí que nos lo ha dicho, llevaron los españoles vacuna. Y la vacuna contra la viruela, que se descubre hasta 1800, 300 años. Ahora que estamos padeciendo del COVID, tenemos que reconocer que en un año se contó con una vacuna. Y en el caso de la viruela se tuvo una vacuna casi 300 años. Y esto último ya es hasta cómico. Resulta que los españoles en 300 años no inventaron ninguna vacuna. Y resulta que ahora en el COVID, en un solo año, se ha sacado la vacuna. Qué torpe los españoles. Ni los españoles ni nadie.
porque en 300 años nadie sabía lo que era un virus, ni nadie sabía lo que era una vacuna. En cuanto los españoles lo supieron, fuimos los primeros en llevarla en América. En suma, la conquista y la colonización son signos de atraso, no de civilización. La conquista no fue una civilización, sino fue un atraso. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Hasta el propio presidente de México viene con la milonga esta de que la civilización azteca era un paraíso de paz y armonía con una civilización superior donde dominaban los astros y la astronomía, y llegaron los invasores y arrasaron con todo y acabaron con esa civilización, la extinguieron. Que lo diga cualquier persona, pues vale, pero que lo diga el presidente, sí, vamos a ver. Primero, es falso que los españoles destruyeran esa civilización y esa cultura. Esa cultura está ahí, y sobre todo está ahí porque los españoles fueron que la protegieron en buena parte de ella. ¿Qué elementos hay de la cultura mexica? Por ejemplo, la lengua, el náhuatl. Los españoles hicieron la gramática en náhuatl en 1571. Aquí la vemos en el diccionario náhuatl. En 1571, o sea, 2 años antes de que los alemanes gramaticalizaran su propia lengua, y 15 años antes que lo hicieran los ingleses. El náhuatl se sigue hablando ahora, incluso se canta. Voy a poner ahora un bonito, el tema de La Llorona, que es muy conocido, en propia lengua náhuatl. El presidente mexicano es presidente de una nación independiente y soberana desde hace 200 años. Nada y nadie le impide que, si le gusta más la cultura mexica, la vuelva a poner. Él puede volver a prohibir el castellano si quiere y poner el náhuatl como lengua oficial. No, eso lo hace en cualquier país. En España mismo, por ejemplo, en Cataluña se fomenta el catalán. En País Vasco, de España también, el euskera. En la Comunidad Valenciana, el valenciano. En los organismos oficiales los papeles se hacen en el idioma de cada comunidad. Nada y nadie le impide al señor presidente que ponga todos los documentos oficiales en náhuatl. Nadie se lo impide. Incluso aquí hay gente en Cataluña que le gustaría que prohibieran el castellano. No lo pueden hacer porque Cataluña sigue perteneciendo a España, pero el presidente de México, que está hace 200 años independiente de España, nadie le prohíbe que prohíba el castellano y que fomente como lengua oficial del país el náhuatl, igual que ha puesto como escudo el águila con encima del nopal. Nadie se lo puede hacer, se lo puede impedir. ¿Qué otro elemento cultural tiene? La escritura. No le gustan los caracteres del alfabeto que pusieron los españoles. Bueno, pues que pongan los náhuatl, que también existen y también se han conocido, no desaparecieron, están aquí. ¿Qué otro elemento? La numeración. ¿No le gusta la numeración que llevaron los españoles? A nosotros también nos invadieron los árabes, y bendita la hora que nos trajeron la numeración árabe, porque si hubiésemos tenido que hacer sumas, restas, y no te digo ya raíces cuadradas o logaritmos neperianos con la numeración romana, bueno, nos hubiésemos vuelto locos. Estamos encantados con esa invasión cultural que nos trajeron los árabes. Pero bueno, si al señor López Obrador no le gusta la numeración que llevamos nosotros, aquí tiene aquí tiene la náhuatl. Puede hacer números con ella. ¿Qué otro elemento cultural más se puede recuperar y que es falso que los españoles hayan destruido? El calendario. El calendario. ¿No le gusta al presidente el calendario que llevaron los españoles? Pues muy fácil. Puede recuperar los calendarios que tenían los aztecas, que se conocen, y son 2. El calendario solar, o Xihuitl,
que tenía 18 meses de 20 días, o el calendario ritual o Tonalpobali, que eran de 20 meses de 13 días. 13 días, ya sabes, que tenían nombres como el caimán, el ocelote, el conejo, el pedernal, etcétera, etcétera. Entonces esos se pueden recuperar, no hay ningún tipo de problema, y se quitan los españoles, ¿eh? ¿Qué otros elementos podíamos recuperar? Por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura como la cultura del pueblo azteca. Se conocen también, los arqueólogos lo tienen muy documentado, ¿eh? Las pirámides famosas, los templos, los palacios, supuestos palacios que había, que yo nunca he estado buscando arqueológicamente una reconstrucción, nunca los he visto, pero bueno, le gustaba más que los palacios y las construcciones castellanas, pues estupendo. Incluso ya hay excavaciones arqueológicas en el centro de México, donde está el Templo Mayor, la base, que se puede reconstruir, y si los edificios de los colonizadores y de los invasores molestan, pues se quitan y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué otro elemento cultural? La religión. La religión. No gusta la religión cristiana, la católica, la que le impusimos, aquello que decían de que llegaron los españoles y nos cogieron ¿cómo era esto? La Biblia y cerraron los ojos y luego ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra, todo eso que decían por ahí. Bueno, el problema se quita. Ya lo hizo Constantino, ¿no? Constantino también eliminó la religión que tenían los romanos y puso el catolicismo. Él lo puede hacer al revés, ¿no? Quita el catolicismo y puede recuperar el culto a Huitzilopochtli. Incluso hay tlaxcaltecas todavía. Hay tlaxcaltecas a los cuales se les puede arrancar el corazón, que el presidente de México se coma un trozo y luego deje el cadáver rodar por las escaleras. Y otro elemento más, por cierto, el de comer carne. No le gusta lo que trajeron los españoles, las terneras, las vacas, los caballos, los cerdos, las cabras, las ovejas, los huevos, las gallinas. ¿Quieren volver a comer carne? Bueno, ya sabemos lo que dice el presidente, que era aquí. Vamos a ver repetir lo que decía el presidente. Volver a la vieja polémica de que los originarios de Mesoamérica y en particular los mexicas eran bárbaros, porque entre otras cosas comían carne humana. Eso es. No es una cuestión bárbara. Lo bárbaro es lo que trajeron los españoles. Pues si no es, si es algo maravilloso, lo volvemos a traer. En fin, vamos a ser serios. Yo no sé, yo amo mucho a México. Desde que he aprendido, desde que he estudiado un poco su historia, estoy enamorado de su historia, estoy enamorado de esos nombres tan maravillosos y tan complicados. Envidio un poco en ese sentido a los mexicanos, y creo que los mexicanos no se merecen un presidente como este. Y además, lo que es peor, no se merecen que les engañen, que no se merecen ese enfrentamiento entre la cultura europea que heredaron de los españoles y la cultura mesoamericana que recuperaron de sus antepasados, porque tienen un acervo cultural maravilloso que une la cultura mesoamericana y la cultura europea, lo mejor de cada elemento cultural, y esa maravilla la quiere el presidente enfrentar. ¿Y por qué lo quiere enfrentar? Seamos sinceros, ¿qué es lo que pasó? Nunca hubo independencias en Sudamérica y en Centroamérica, nunca. Eso es falso, es mentira. México no se pudo independizar porque México no existía. Ni siquiera en esos procesos de separación, de secesión, que es lo que realmente puso, los españoles se pusieron. Nunca los españoles se pusieron porque, entre otras cosas, los españoles estábamos invadidos por los franceses y ya teníamos bastante con quitarnos a los franceses de encima como para ir a América a impedir las separaciones, las secesiones. Lo que hubo fue una guerra civiles entre mexicanos, antiguos, los proto-mexicanos, los nuevo-hispanos, que eran partidarios de la separación o independencia, y los que no eran partidarios. Los que eran partidarios de independencia contaron con que todas las riquezas de México se quedarían aquí y se convertirían en la primera potencia, y han fracasado. Han fracasado aquellos
novohispanos o proto-mexicanos que decían que no era bueno separarse, tenían razón, tenían razón. Esta fragmentación del imperio ha sido un error en la que hemos perdido todos, y también los españoles. Y en vez de reconocer ese error y tratar de caminar hacia un acercamiento, no ya recuperar el imperio, porque ya no es época de imperios, ni de emperadores, pero sí a construir una especie de Estados Unidos de Hispanoamérica, en vez de acercar esas posturas, nos emperramos en construir una serie de mentiras para exculpar que los gobiernos hispanoamericanos no funcionan. No funcionaron, ni funcionaron nunca, ni funcionarán. Y menos cuando este planeta se lo disputen entre los norteamericanos y los chinos. Dejémonos de enfrentamiento y vayamos a un acercamiento. Y sentámonos, sobre todo, por lo menos, orgullosos de nuestro pasado. Pasado que tenemos en común, el que hemos heredado lo mejor de Europa y lo mejor de América.